primero su impresión sobre estas protestas generadas. Ellos están argumentando despidos injustificados, demandan el reinstalo a sus labores en la comuna capitalina y por otro lado también están denunciando el pago de retenciones. ¿Por qué se han generado estos despidos y por qué estamos viendo de cara a la ciudadanía estas protestas en la alcaldía de San Salvador? Primero aclarar, Wendy, que no ha habido un tan solo despido. Lo que ha habido ha sido supresión de plazas fantasmas. Plazas de personas que cobraban, vinculadas al sindicato del ministro de Trabajo, Robando Castro, jefe de campaña del candidato Mario Durán, que se les ha desmantelado todo un negocio corrupto sindical que tenían durante décadas en la alcaldía de San Salvador y que dentro de nuestra administración pues ha perdido todo eso que tenían. Todo esto es estrictamente electorero, tiene fines exclusivamente políticos. Desde que Mario Durán es nombrado candidato a mediados de año, todo esto inicia. Han habido bloqueos al relleno sanitario, han habido bloqueos a nuestro centro de operaciones, han habido bloqueos a nuestro centro de transferencia, han vandalizado los camiones recolectores, se han robado las llaves de los camiones recolectores, han llegado incluso a tirar basura de otros lugares al centro de San Salvador. Todo esto viene pues con el fin de querer ver mal nuestra gestión en un periodo electoral, pero a quien dañan en medio de una pandemia, en medio de el sufrimiento que a lo largo de la pandemia y sus consecuencias económicas y sociales ha tenido la población capitalina y todos los que visitan San Salvador. En realidad quien daña es a la gente. Sí, alcalde, usted dice... La alcaldía de San Salvador tiene 14 sindicatos y el único sindicato que está haciendo esto es el sindicato Astram, que es propiedad del señor Robando Castro. Sí. Junto con el sindicato del Seguro Social, que también se le suma, también controlado por el señor Robando Castro y el señor Monge, que es un achichincle de él, que se le suman pues a hacer este tipo de protestas. Alcalde, usted acaba de argumentar que no se trata de despidos que ha realizado la comuna, sino que está hablando que se han hecho esta supresión de plazas por efectivamente plazas fantasma. ¿Cómo se demuestra esto? ¿Qué pruebas ha presentado? Que estas personas tenían una plaza fantasma en la comuna capitalina y están vinculadas, por ejemplo, al señor Rolando Castro. Bueno, todo eso a las instancias correspondientes es algo que se ha presentado, debidamente documentado, en el caso de la Fiscalía General de la República. Habían plazas ahí para diputados relacionados al señor Rolando Castro. De hecho, el diputado Gallegos tenía 4 plazas. Habían otros diputados, incluso de Arena, muy estrechamente vinculados a Rolando Castro, que también tenían plazas de hijos, familiares, que no llegaban a trabajar y que cobraban en la alcaldía de San Salvador. Parientes de Rolando Castro, una enorme cantidad de parientes de él que también solo cobraban, y no solo cobraban, sino que también dedicaban horas extras sin siquiera presentarse a trabajar. Habían otros que se presentaban a medio trabajar 2 veces a la semana y los otros 4 días de la semana andaban participando en protestas, en bochinches, de lo que hacían en contra de Mr. Donald, de lo que hacían en contra de diferentes instancias, de lo que hacían disturbios en Santa Tecla, junto a vendedores. Las jefaturas estaban comprometidas con este movimiento sindical, era bien fácil esconder varias de esas plazas fantasmas, especialmente cuando se trata de muchos trabajadores que son trabajadores de campo, como los trabajadores de parque, plaza y zonas verdes, cuyo gerente fue durante años Rolando Castro. También la dirección de desechos sólidos, que estaban prácticamente todas las gerencias y jefaturas bajo el control del movimiento sindical de Rolando Castro. Entonces era muy fácil a través de los jefes esconder todo ese tipo de plazas, y lo hemos sabido a través de las denuncias de los... Rolando Castro tuvo extorsionado a alcaldes de todos los partidos y colores políticos, y nosotros quisimos llegar a la alcaldía de San Salvador a limpiar todo eso. Y todo esto empezó la primera semana que yo me siento en la alcaldía de San Salvador. Llegó él y llegó con un listado como de 80 personas y me llegó a decir que quería que se contrataran esas personas. Yo le dije, mire, con gusto se lo tomamos en cuenta, voy a ver a dónde se necesita gente. No, amigo,
es que esta gente se me va a contratar y van a trabajar para el movimiento. Este es el acuerdo que yo tenía con Nayib y es el acuerdo que yo tenía con otros alcaldes anteriores. Le dije, mire, disculpe Rolando, pero aquí en nuestra administración no habrán plazas fantasmas y si las hay las vamos a encontrar y las vamos a quitar. Entonces empezamos toda una tarea de ir quitando poco a poco todo eso. Primero eran cerca de $40,000 de horas extras no devengadas al mes. Luego nos dimos cuenta que muchos de esos trabajadores me decían, no, es que este es del diputado Gallegos. Es que mire, este no lo puede quitar porque este es de fulano de tal, un secretario importante del nuevo gobierno. Es que mire, este no lo puede quitar porque es de un diputado de su partido. Es que mire, este tal. Nosotros no nos importaba si era de Arena, si era de Gana, si era de cualquier partido político, la Plaza Fantasma. Nosotros nos interesaba que cualquiera que cobrara en la alcaldía de San Salvador trabajara. Aparte se le quitó el programa de obra por día, que también lo tenía él, donde siempre las mismas dos empresas ganaban todos los proyectos a precios muy por encima. Le ha prometido darle, si llegase a ganar, darle todos esos negocios ilícitos y mucho más en la alcaldía de San Salvador. ¿Cómo sabe usted esa información, alcalde? ¿Perdón? ¿Cómo sabe usted esa información? Porque soy el alcalde, ¿verdad? O sea, me doy cuenta me refiero a lo que le ha prometido, por ejemplo, el candidato de Nuevas Ideas. Bueno, eso lo dice la misma gente de Astran. Una capitalina. Luis, adelante con el reporte que nos tienes hasta el momento y si nos puedes explicar un poco más qué es lo que está pasando y cuáles son las principales demandas que tienen los sindicalistas. Hola, ¿qué tal, Wendy? Un placer saludarte a esta hora de la mañana y justamente me encuentro frente al Centro de Operaciones de la Alcaldía de San Salvador para que los amigos televidentes puedan tener una referencia. Es donde se mantienen guardados, resguardados los camiones de desechos sólidos y comentarte, por tercer día consecutivo se mantiene la huelga acá en esta zona, en este centro de operaciones. Para conocer justamente tu pregunta, lo que tú ya decías, las demandas que tienen los sindicalistas de Astran, me encuentro justamente con el representante de esta organización, Adolfo Ramos. Muy buenos días, Adolfo. Coméntenos, ¿ya ha habido algún acercamiento con la alcaldía, con los representantes para conocer sus demandas? Pues no, de ninguna manera. Nosotros, como usted muy bien lo dice, ya llevamos 3 días consecutivos de esta huelga de brazos caídos. Más sin embargo, ante nuestras demandas, que es el tema del no pago de las retenciones legales que se nos fueron descontadas ya 1 año exactamente con este mes, 12 meses que el señor alcalde Ernesto Mason no ha cancelado, no ha cumplido estos compromisos económicos y ya adeuda $6 millones, alrededor de $6 millones que se ha acrecentado la deuda, que a nosotros se nos han sido descontados. Número 2, que tiene que ver con el despido masivo que ha hecho el señor alcalde hasta este día, donde ya sobrepasan los 500 trabajadores que hemos sido despedidos por parte y órdenes directas del señor alcalde. Esto obviamente nos ha dejado sin posibilidad de llevar los alimentos a nuestros hijos e hijas, a nuestras familias. Varios temas, pero alcalde, me gustaría conocer su respuesta sobre el enlace que hacíamos con el periodista y las demandas que tienen los sindicalistas, lo que decía ya el secretario de Astram, el señor Adolfo Ramos. ¿Cuál es su postura, su posición sobre esto? Él hablaba de del no pago de retenciones por $6 millones. Me gustaría saber si esto es cierto. También decía que hay posibilidad de que la alcaldía realice más despidos. Es importante también conocer su postura y también argumentaba que estos despidos son a raíz de una negociación, de una supuesta negociación que usted tiene con una empresa colombiana. Conocer cuáles son sus valoraciones sobre esas declaraciones que daba el secretario del sindicato. Mire, Wendy, en primer lugar no voy a dar valoraciones sobre toda una sarta de mentiras que ha dicho este señor, al cual ustedes de una manera muy poco profesional y muy irresponsable le han dado un espacio en medio de una entrevista a la cual me habían invitado a mi persona. Nunca, en más de 10 años que estoy en la vida pública política de nuestro país, había visto una falta de profesionalismo y de objetividad de un medio de comunicación como la que acabo de ver en esta entrevista, Wendy. Alcalde, ¿le parece a usted, alcalde? Parte suya, me sorprende. Usted no me invitó a debatir con ese personaje.
Usted me invitó a una entrevista. Vamos a Entonces me explicar a la parece ciudadanía un poco profesional de parte el canal está apareciendo Focavisión. Me disculpa, Wendy, pero me parece muy poco profesional el que ustedes se hayan prestado a esto. No sé qué habrá por debajo, no sé qué habrá detrás de esto, pero me parece sumamente profesional, por falta de profesionalidad de parte del canal y de parte de su programa República, que se hayan prestado a este tipo de cosas. Alcalde, le voy a aclarar un punto importante también de cara a la ciudadanía. Esto es un tema de coyuntura nacional, el enlace lo estábamos haciendo porque el periodista estaba en el lugar de los hechos, en lo que está ocurriendo, la ciudadanía se merece estar informada y también, sobre todo, merece la posición suya de la alcaldía para desmentir o decir de alguna forma o responder a estos señalamientos que se hacen. Evidentemente somos un medio de comunicación responsable, serio, la información la tratamos con mucha rigurosidad y me gustaría pues que sigamos conversando con esta entrevista que es para lo que a usted lo convocamos. Hay otros temas también importantes y también es clave que usted pueda responder pues a las demandas, a las denuncias que se están haciendo en un tema que es importante, sobre todo lo que podría afectar a los ciudadanos en el tema de la recolección de desechos sólidos en medio de una pandemia. Si fueran responsables, Wendy, hubiesen entrevistado a los trabajadores que no dejan salir a trabajar. Hubiesen entrevistado a los trabajadores que están adentro del centro de operaciones queriendo ir a trabajar y que esas turbas de gente que no trabaja en la alcaldía de San Salvador y que nunca ha trabajado en la alcaldía de San Salvador, como al que entrevistaron ustedes, a ese es al que le dan espacio. Es verdaderamente lamentable, Wendy, que Canal 33 y que el programa República se preste a este tipo de situaciones y se preste a desinformar a la población salvadoreña del acontecer nacional. Alcalde, es sumamente, no sé qué habrá detrás. Me gustaría que pudiera responder. No hay nada detrás, alcalde. Somos un medio de comunicación serio, hacemos periodismo, eso es lo que estamos haciendo. Y me gustaría que nos pudiera responder, estas declaraciones y sobre todo pues lo que decía pues el secretario del sindicato Astran de un tema que preocupa mucho a los capitalinos. El tema que preocupa mucho a los capitalinos es los bloqueos que gente de Astran, enviado por Mario Durán y por Rolando Castro, están haciendo. Impacto que estas protestas está dejando también a la recolección de desechos sólidos de la comuna capitalina. Si nos puede contestar, por favor, esa pregunta. Nosotros estamos tomando medidas de contingencia y no vamos a dejar que nada ni nadie dañe a la gente. Estas acciones lo que buscan es desestabilizar nuestra gestión, no lo van a lograr ni lo vamos a permitir. Y me parece sumamente irresponsable que usted le den credibilidad a una persona que ha sido plaza fantasma durante mucho tiempo en la alcaldía de San Salvador y que lo pongan en medio de un programa donde me habían invitado a mí a conversar sobre temas importantes que están ocurriendo en San Salvador. Le han dado un espacio a una persona que durante 5 minutos ha mentido y ha mentido. De manera que lo anterior es todo un tema única y exclusivamente político. Así como las protestas que ustedes le acaban de dar cobertura, un tema eminentemente político que lo que busca es ahogar financieramente a las diferentes municipalidades del país en medio de un tiempo electoral. El dinero lo tiene el Ministerio de Hacienda, el ministro de Hacienda ha violentado de una manera flagrante las leyes y la Constitución de la República al no querer pagar el FODES a las alcaldías, al mofarse incluso en un video que circuló este fin de semana, de que no lo va a pagar hasta después de las elecciones y muriéndose de la risa de eso. Así se mueren de la risa también este tipo de personas cuando ustedes le dan validez y credibilidad a personajes como al que acaban de entrevistar en medio de la entrevista a la cual me habían invitado. Estamos viendo situaciones que no se habían visto en cuanto al uso de instituciones y de recursos del Estado, incluso en cuanto al uso de medios de comunicación para fines propagandísticos y electorales, que no se vieron ni siquiera en los gobiernos del FMLN, un partido de vocación autoritaria, dictatorial, de corte castrochavista. Estamos viendo amenazas mucho más grandes a la institucionalidad democrática del país y a las libertades de lo que jamás vimos en los 10 años de gobierno del FMLN, y eso es sumamente grave. Sí, nunca se había visto. Más de $5 millones lo que nos deben. Pero el FODES es lo menos
que nos deben a nosotros. Nosotros nos deben 42 millones de dólares de tasas e impuestos municipales que no paga ninguna dependencia del Estado y que no han pagado ni siquiera un centavo desde que yo estoy en la alcaldía de San Salvador. Ni el gobierno del FMLN ni el gobierno de Nayib Bukele nos ha pagado ninguna dependencia, ni el Ministerio de Obras Públicas, que es uno de los que más nos deben, ni el Ministerio de Hacienda, ni el Ministerio de Trabajo, ni Casa Presidencial, ni el Ministerio de Salud, ni el Ministerio de Educación. Ninguna de las dependencias del Estado nos paga las tasas e impuestos municipales a la alcaldía de San Salvador, y la deuda asciende a más de 40 y pico millones de dólares. Aparte de eso, nos han bloqueado 3 financiamientos que la alcaldía de San Salvador tiene aprobados. Nos los han bloqueado con amenazas del superintendente del sistema financiero, las entidades financieras, de que no nos dieran el crédito, con que no nos dieron la categorización por parte del ministro de Hacienda, que es un requisito de validación de los estados financieros para poder obtener financiamiento por parte de las alcaldías. Nosotros pudiésemos estar al día con todas las obligaciones que tiene la alcaldía de San Salvador desde hace meses. En marzo nos aprobaron un crédito de 5.8 millones de dólares para hacerle frente a la pandemia. El gobierno ha utilizado más de 3.000 millones de dólares para hacerle frente a la pandemia. La alcaldía de San Salvador no ha utilizado un tan solo centavo, más que los recursos propios y corrientes, para poder hacerle frente a la pandemia. Cero endeudamiento, porque nos ha bloqueado la superintendencia, porque nos ha bloqueado el Ministerio de Hacienda, porque nos han bloqueado diferentes instancias del gobierno, y aparte de eso nos han encarecido. Pues, o sea, el poder se va a pagar en su momento, no ahora. Creo que tal vez después de la elección vamos a pagar. Es que no, pero sí, ahí sí, por las contrataciones de empresas no se puede hacer nada. Eso es legal, solo que la empresa no sé si van a soportar que pasen 6 meses sin que les paguen, pues. Bien, ahí tenemos dos posturas para justificar este impago. Por un lado, lo que dice el asesor Javier Argueta, donde dice que es una obligación que tiene el ministro de Hacienda priorizar los gastos, y por otro lado, el ministro de Hacienda está diciendo que hay posibilidad de que paguen el FODES después de las elecciones. ¿Qué le dicen a usted, alcalde, esos dos argumentos? Me parecen argumentos que no tienen ninguna lógica. Bueno, el segundo, el del señor ministro de Hacienda, sí tiene lógica, pues a él lo han mandado a que no pague el FODES y hasta se mofa de ello, de ahí diciendo que lo va a hacer hasta después de las elecciones, y todos los candidatos de Nuevas Ideas se ríen, porque saben que lo que están haciendo con eso es parando miles de obras, parando el funcionamiento de más de 200 alcaldías que dependen del 25% del FODES que se utiliza para gasto corriente, para su funcionamiento, para su pago de salarios. Lo que están haciendo con eso es impidiendo que decenas de miles de trabajadores municipales hayan recibido su aguinaldo y su sueldo en el mes de diciembre. Nosotros con mucho sacrificio pudimos pagar nuestro aguinaldo, pudimos pagar, ¿verdad? Y lo que quieren hacer es no pagarles el FODES a las alcaldías para hacer ver mal a las alcaldías y así tener un rédito electoral por parte de ellos. A mi juicio, el señor ministro de Hacienda debería estar tras las rejas en este momento, ya desaforado por haber violado la ley de una manera sistemática y burda, de una manera descarada, desde hace ya varios meses, por fines estrictamente electorales, para su movimiento o su partido político. Nos ha permitido endeudarnos. Alcalde, ¿ha conversado usted con el presidente Nayib Bukele sobre este tema del impago al FODES? Sí, sobre este y otros temas. ¿Qué le dice el presidente sobre el tema del FODES en concreto? En su momento decía que en el momento que se le aprobaran los préstamos, se le aprobaron los préstamos, se le aprobó el presupuesto, se le ha aprobado prácticamente todo lo que han pedido en la Asamblea Legislativa. Y quienes no han cumplido han sido ellos. Dinero tienen, así lo ha acreditado la Corte de Cuentas de la República y lo ha certificado. Para usted en las redes sociales, y con esto vamos ya finalizando este espacio por el tiempo. Ahí tenemos el primero. Dice, por favor, preguntar al señor Mason por qué esa conducta de impago a empresas que le han servido sus productos como repuestos para flota vehicular de la Dirección de Desechos Sólidos del área metropolitana, y cuándo pagará. Son facturas vencidas desde hace 2 años. Preguntábamos con otro más. Buenos días, Wendy. Pregúntele a su invitado cuándo pagarán las retenciones de los empleados, sin excusarse que no tiene el FODES, porque mensualmente le descuentan a los empleados, pero ese dinero que le descuentan no va a parar a donde se debe según el descuento que hacen. Esto es parte de los comentarios que estamos recibiendo en redes sociales. Alcalde, sus respuestas.
Bueno, Wendy, nuevamente, así como no respondo a los comentarios que hacen la persona que ustedes entrevistaron por un largo espacio durante esta entrevista, tampoco respondo a comentarios de troles del ministro de Trabajo y de Mario Durán. Entonces me abstendría. Yo creo que ya fui sumamente amplio y sumamente objetivo a lo largo de toda esta entrevista. Entonces lamento que nuevamente este programa y el canal se presten a leer ese tipo de comentarios. Esto ha sido una entrevista sumamente desafortunada para mi persona. Wendy, me ha sorprendido de parte de Canal 33, me ha sorprendido de parte de su persona el que se haya actuado con tan poco profesionalismo a lo largo de toda una entrevista, el que se le haya dado espacio a una plaza fantasma dentro de la alcaldía de San Salvador que no tiene ninguna credibilidad, que nunca ha trabajado en la alcaldía de San Salvador, que solamente ha cobrado y ha cobrado horas extras por no trabajar y que ha sido parte de la mafia sindical que nosotros hemos llegado a desmantelar a la alcaldía de San Salvador. Nunca me había pasado que me invitaran a una entrevista y que de sorpresa pusieran a una persona a decir las barbaridades que dijo esa persona que ustedes, a quien ustedes le dieron espacio. Alcalde, le agradezco. Nunca me había pasado que me invitaran a una entrevista donde se me invitara para hablar sobre ciertos temas y sacaran otros temas a medio camino que no tenían nada que ver y especialmente que no son ciertos. Me sorprende y haremos una protesta formal al presidente del canal, que creo que es una persona muy honorable y muy respetable, sobre las actitudes que acabamos de ver en esta entrevista. Perfecto. Y como otras que hemos visto por parte de reporteros del Canal 33, que me imagino que hay algo detrás que los está moviendo de la manera que los está moviendo. Muchas gracias, Wendy. Hasta luego. Alcalde, muchas gracias por habernos acompañado.